su confianza. Ahí están empezando a grabar, así que bueno, ya estamos, quedamos para la posteridad. Les decía que el año pasado comenzó este proyecto de la mano de la Henrich, a la cual agradecemos a la persona de Pablo Aristide, la confianza renovada durante este 2022. El año pasado tuvimos la posibilidad de generar una imagen un poco más detallada de la Redaza, visibilizarla en las redes sociales, en las distintas redes sociales. Tuvimos la posibilidad también de poner en funcionamiento nuestra página web, que actualmente está activa y actualizada. En ella podrán encontrar también nuestro video institucional, donde contamos un poco qué hacemos desde la Redaza, y hemos trabajado también con determinados conversatorios y vivos a lo largo del año pasado, y un poco trabajando sobre cuestiones de actualidad. Hemos tenido intercambios con distintos referentes y participantes de conflictos socioambientales a lo largo y a lo ancho del país. Este año, como les decía, por suerte se ve que hemos hecho las cosas no tan mal, por lo menos, y se ha renovado ese voto de confianza, y trabajamos ahora ya en un nuevo ciclo, que es este ciclo que estamos comenzando hoy, que se llama ciclo Sembrando Redes, y que el objetivo que tiene, en líneas generales, es vincular la tarea que se realiza desde la Redaza con otras organizaciones que también abordan conflictos socioambientales a lo largo y a lo ancho del país. La realidad es que, un poco como les decía, el año pasado les contamos qué es la Redaza, y este año vamos a trabajar sobre la vinculación que tiene esta hermosa red que integramos con otras organizaciones, trabajando distintos problemas y conflictivas socioambientales. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más, y ya directamente largamos con el conversatorio. Un poco ampliando la información de recién. Un segundo, que tengo un problema de conexión, ya lo soluciono y volvemos a... Se me corta a mí, evidentemente no a ustedes, pero a mí se me corta. Bueno, a ver, vamos a intentar. Contándoles esto que les decía, este ciclo Sembrando Redes tiene como eje fundamental, decidido en asamblea, el trabajo ya no solo o no directamente sobre temáticas distintas, sino vamos a abordar a lo largo de 9 conversatorios mensuales que se van a desarrollar durante el último miércoles de cada mes, comenzando con este, que es el primero, desde marzo y hasta noviembre, y vamos a abordar principalmente una problemática como eje, que es la que hemos decidido como red en reunión asamblearia, que es la cuestión vinculada al desarrollo del trigo transgénico HB4. ¿Sí? Semilla genéticamente modificada, desarrollada por una empresa argentina, que bueno, se encuentra en notable avance, y que es claramente dañina para la salud de las comunidades, de los pueblos, de las personas, de las biodiversidades, y que es extremadamente tolerable a un componente que es el glufosinato de amonio, que es 5 veces más nocivo que el ya conocido glifosato, y que obviamente está prohibido en Europa, pero que acá hay un claro interés en su desarrollo, que más adelante nos van a contar acá nuestros expositores y oradores. Nosotros desde la red trabajamos, como sabrán, haciendo nuestro pequeño aporte a la soberanía alimentaria, desde la parte legal, desde el conocimiento que tenemos de la parte legal, y lo que también buscamos es la defensa de la libre autodeterminación de los pueblos. En este caso, también vamos a trabajar, como les decía, si bien vamos a trabajar principalmente con la cuestión del trigo transgénico, vamos a abordar algunas cuestiones que son de coyuntura, que son cuestiones actuales, y en este caso nos pareció interesante comenzar con una cuestión que está fuertemente en nuestra agenda, o por lo menos intentamos que esté fuertemente en nuestra agenda, que es
el proyecto de exploración y explotación petrolera, que de alguna forma se vincula con las tareas que realiza la REDASA, porque trabaja en la vulneración de la libre autodeterminación de los pueblos, cosa que acá claramente se ve afectada, ¿no? No fueron escuchadas las comunidades y la voluntad de los pueblos en el desarrollo de este tipo de actividades no fue tenida en cuenta por el Estado Nacional, por el Ministerio de Ambiente. Bueno, hoy tenemos un lindo panel porque nos toca conversar con, vincular dos organizaciones, por un lado la REDASA y por el otro lado la organización de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina, cuyo presidente es Enrique Viale, que nos acompaña. Tenemos a Soledad Arenaza, que es coordinadora de Organización MAR, integrante de la REDASA y coordinadora de Organización MAR. Nos acompaña también Verónica García Christensen, que es también compañera de la red e integrante de Ambientalistas Autoconvocados, otra organización, y nos acompaña un poco, como entendíamos que el panel está superpoblado de abogadas y abogadas, necesitamos cortar un poco con esa cuestión, y invitamos a Javier Goldstein, que es licenciado en gestión ambiental y que es director de soberanía alimentaria y biodiversidad de Pilar. Lo bueno que tenemos con todos estos exponentes y oradores es que todos de una forma u otra intervienen desde la parte legal en el conflicto que actualmente se está desarrollando en relación a la exploración y explotación petrolera. Así que vamos a poder conversar con ellos directamente de boca de quienes están llevando adelante algunas de las acciones judiciales. No pensábamos hacer un gran repaso porque entendemos que quienes se han conectado hoy de alguna forma están por lo menos empapados de dónde viene este conflicto que se ha desarrollado con la resolución del 30 de diciembre, pero hemos pensado que quizás no todos lo saben, así que por eso le hemos pedido de alguna forma a nuestra compañera Verónica que nos cuente un poco de dónde viene o cómo llegamos a esta resolución, que es la resolución 486 del 2011, que de alguna forma autoriza que directamente las empresas puedan realizar tareas de exploración y explotación petrolera en las costas bonaerenses. Así que bueno, no voy a robar mucho más tiempo, vamos a pasarle un poco la voz a Verónica. Bienvenida, Verónica. A ver, ahí está silenciada, Verónica, así que no te estamos escuchando. Ahí está. Ahora sí. Te paso un poco la voz para que, bueno, si querés representarte o contarnos un poco el trabajo que estás realizando y un poco este resumen o síntesis de por qué estamos en esta situación actual. Bueno, como bien decías, en realidad fue en Navidad, el 24 de diciembre la resolución. Fue un regalo de Navidad de Cabandier en un día inhábil, y fue publicado también el último día hábil del año en el boletín oficial. Y lo que se autoriza efectivamente es la exploración, para que todos entendamos, la exploración es básicamente bombardear el mar para ver si hay petróleo, a ver si qué factibilidad hay de extraer petróleo, es como la etapa previa. Y bueno, y es en el marco de una planificación que por lo menos viene desde el 2018, técnicamente en el gobierno, con un llamado a concurso público internacional para estas actividades, ¿no? en nuestro mar. Bien, perfecto. Y como bien decías, Verónica, esta resolución fue un regalo, nefasto regalo, en un día poco esperado, donde la mayoría de los actores que trabajamos en la parte jurídica estábamos pensando en tomarnos un descanso en la feria judicial. Evidentemente, cuando la mayoría estaba distraída organizando su cuestión de fin de año, su cierre de un año complicado, pandémico y complicado, el Estado Nacional decidió avanzar intempestivamente. Podríamos decir ahí que no esperábamos que esta resolución saliera, y no esperábamos mucho menos que saliera en esa época, ¿no? Y ahí un poco preguntarle a Soledad,
que es, como les decía, coordinadora de Organización MAR. Organización MAR es una de las organizaciones que pisa fuerte el territorio marplatense y que trabaja ya hace varios años, encarando problemáticas y abordando problemáticas socioambientales de distinta índole, y que, bueno, es una de las organizaciones que han firmado una de las acciones de amparo, es decir, una de las organizaciones que se ha presentado formalmente en contra y en oposición de esta resolución, y bueno, preguntarle un poco a ella cómo ha sido la respuesta de la comunidad marplatense cuando surgió esta resolución. Así que bueno, pasamos ahí la voz a Sole. ¿Me escuchan bien? Me dicen. Acá en Mar del Plata, yo estoy hablando desde Mar del Plata y se largó un diluvio tremendo, así que puede ocurrir que en cualquier momento todo deje de funcionar. Estoy en el bosque, así que bueno, nada, ante cualquier eventualidad ya pongo el aviso. Bueno, un poco retomando ahí lo que contaba Vera, acá lo que pasó en Mar del Plata básicamente es que hubo un rechazo masivo, ¿no? A esta resolución, pero es interesante como retrotraernos, ¿no?, a tiempos previos a la adopción de esta resolución, que en definitiva es un permiso, como decía Vera, para bombardear el mar, para ver si hay o no hay petróleo, y digo, ir para atrás y entender cómo esa participación se fue dando, diría como a los bifes, ¿no? Porque de una manera desinformada, en el marco de un ocultamiento, digamos, bastante sistémico de la información y una falta de posicionamiento por parte de las autoridades de diferentes niveles de gobierno respecto a este proyecto, ¿no?, a este proyecto de exploración. Lo que ocurrió acá concretamente en Mar del Plata es una vez que, bueno, como todos saben, se dio el marco de lo que fue la audiencia pública. La audiencia pública fue tal vez una de las audiencias más concurridas de la historia de las audiencias de la Argentina. Uno tenía en la memoria las audiencias que ocurrían en la década del 2000 en el marco de la discusión de algunos servicios públicos, ¿no? Digamos, cuando los bolsillos no daban para poder pagar el aumento de tarifas, entonces se usaban estos escenarios de alguna manera post-2001, en algunos casos, pero muy específicos y restrictivos. Y en este caso lo que hubo fue una participación bastante masiva, una participación que mostró una representación digamos, muy variopinta, de muchos sectores. Digo, hubo presencia de artistas, de sectores del deporte, de sectores de la ciencia, de sectores de ciudadanos de a pie, digamos, de personas organizadas, autoconvocadas, ambientalistas, pero sí lo que hubo frente a toda esta representación que era muy variopinta, yo ahí pondría como el ojo en dos cosas que nos pareció ver, que es por un lado un consenso en el rechazo, digamos, que no necesariamente es algo que se suele dar. Acá había un claro posicionamiento de la ciudadanía en contra de este proyecto. Y la otra cuestión que era muy interesante, porque creo que es parte de los debates, si se quiere, más jurídicos, que se abren como aprendizaje de este proceso, tiene que ver con que fue una audiencia que demostró argumentos por demás, ¿no? Argumentos por demás por parte de todos los sectores que se vieron representados, los ciudadanos de pie que concurrieron a esa audiencia. O sea, no fue una audiencia en la cual se desfiló un abanico de opinología, digamos, sino que concurrió una ciudadanía o diferentes sectores informados, que argumentaron, que explicaron, que dieron sus motivos, sus consideraciones, sus observaciones frente a este proyecto. Y pongo esto de relieve porque de alguna manera creo que es algo interesante a retomar a posteriori, cuando se abra algún debate, respecto de qué aprendizaje nos dejan estos procesos en cuanto a, tal vez, no sé, indagar ya en términos más propositivos, cómo herramientas nuevas, como el Acuerdo de Escazú, que algunos están utilizando en este litigio, pueden abrirse como nuevos escenarios para empezar a desentrañar qué es esto de poder participar, y no solamente de participar en términos de una participación informada, sino de una participación vinculante, ¿no? Acá creo que el aprendizaje que nosotros desde MAR, digamos, tenemos como varias cuestiones que podríamos tirar así sobre el asador. Una de ellas es
como primera y principal es entender que acá hubo una participación activa desde instancias previas a la resolución y que esa participación fue a pesar de, ¿no? O sea, fue una participación a pesar de, que incluso llegó a presentarse a través de pedidos de acceso a la información pública, no solamente a los estamentos nacionales, sino que desde MAR presentamos conjuntamente con varias otras organizaciones pedidos de acceso a la información a las autoridades locales, ¿no? Para pedirles cuáles eran o iban a ser sus posicionamientos en este tema. Cuando digo autoridades locales, digo secretarios de producción de General Pueyrredón, hablo del estamento legislativo de General Pueyrredón, hablo del Poder Ejecutivo de General Pueyrredón. Y es muy interesante, digamos, pensar en estos términos, porque la realidad de las cosas es que lo que nos demostró de alguna manera este proceso, esta resolución, es básicamente cómo se da uno de los primeros absurdos, ¿no? A nuestro entender, que tiene que ver con un sistema representativo que no representa, pero no solamente que no representa, sino que además se lleva puesto las representaciones federales, ¿no? Entonces, yo tomo una decisión desde un gobierno nacional, desde la centralidad del poder, que va a tener un fuerte impacto en un territorio que no tiene nada que ver con el obelisco, y a pesar de eso me llevo puesto, digamos, a las autoridades democráticamente electas, ¿no? En términos de este sistema representativo, sin ningún tipo de consulta, ¿no? Eso es como un primer absurdo que realmente llama la atención de este proceso. Y después otro segundo absurdo tiene que ver ya, obviamente, con esta idea de llevar adelante estos procesos que cumplen con una formalidad y que hacen como si, ¿no? Como si garantizaran derechos, pese a no garantizar principios de acceso a la información, principios de máxima divulgación, digamos, pese a no cumplir de forma sustantiva, digamos, con los derechos de participación, y de alguna manera llevándose puestos, ¿no? Este derecho sustantivo de acceder a la información y participar. Entonces, hay como dos absurdos ahí, y que se dan precisamente en estos procesos, creo yo, que son procesos que además están dados por participaciones, como decía previamente, no vinculantes, ¿no? No vinculantes, pero que también, digo, vemos otros procesos en donde hay participaciones que sí lo son en estos momentos dentro de estos hemisferios, digamos, por los que estamos nosotros, y vemos por ahí otras participaciones que sí son vinculantes, como está pasando en Uruguay, en donde se plebiscita una ley que es contra derechos, que restringe, que va para atrás, que resta derechos laborales, sindicales, políticos, y aún así las mayorías deciden avalarla, o como pasa en Chile, por ejemplo, la discusión de esta convencional constituyente, donde se decide que los bienes naturales no sean bienes comunes, y que básicamente queden en el estamento del Estado, pese a saber que eso no va a impedir que esos bienes terminen siendo apropiados bajo concesiones. O sea, a lo que quiero decir con todo esto y sintetizando, es que estos procesos nos hablan algún interrogante que tiene que ver con qué pasa con las participaciones en mecanismos que no son vinculantes, pero al mismo tiempo las dificultades que presentan otros procesos de mecanismos que sí lo son vinculantes y que restan derechos, ¿no? Entonces ahí, bueno, por supuesto que da para charlar largo rato. Nosotros creemos que ahí hay dos niveles, un nivel más jurídico de pensar el acuerdo de Escazú como alguna ventana, y también alguna necesidad de construcción más política en términos de comunidades más movilizadas y más empoderadas ¿no? Bueno, que puedan responder a estas cuestiones. Pero bueno, dejo la palabra, la dejo correr un poco. Perfecto, bueno, muchas gracias, muy interesante lo que contás, Sole, y yo lo que agrego también como ciudadano marplatense es que no solo en la audiencia pública se vio una manifestación absoluta por el no, es decir, de los casi 400 participantes, el 95% se expresó con fundamento, como bien decías, en relación a la oposición a ese proyecto, del cual prácticamente contaba con muy poca información, y información compleja que no era de fácil comprensión para todos, información que había sido subida a los portales oficiales con muy poca anticipación, y que obviamente el caudal hacía que su lectura y su comprensión haya sido muy, pero muy dificultosa. Y después de esta resolución, que se dio que se publicó, como bien decía Verónica, el 30 de diciembre, pero que veníamos con el envión del chubutazo
allá en esta manifestación pública de la gente en relación a la zonificación minera, se dio el 4 de enero la primera de las marchas, que se denominó Atlanticazo, en relación a esa consecución de Chubutazo y Atlanticazo, y que volcó a la gente masivamente a las calles, y que fue una de las, para quienes vivimos acá y lo que hemos visto, una de las manifestaciones más convocantes de los últimos tiempos en Mar del Plata. Había mucha gente interesada por conocer más de la situación, había mucha gente que salió a expresarse con sus familias, había gente que, como bien decías, de la academia, de universidades, de sectores políticos, pero bueno, que todos tenían un común denominador, y que ese común denominador era la expresión, una vez más, del no, de ese no que no había sido escuchado con anterioridad por el Estado Nacional, a través de las presentaciones administrativas, a través de la audiencia pública, esto pública entre comillas, una audiencia virtual no siempre tiene el carácter de pública, porque no llega a todos lados, no todo el mundo tiene conexión, no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a un medio digital o electrónico para poder comunicarse, así que esto es un poco, como decías vos, el cumplimiento de cumplir para decir que cumplimos, pero no el cumplimiento efectivo con la voluntad de lograr obtener, sí, un consenso social que claramente esta actividad no tiene y no va teniendo. Pero bueno, como tenemos por un lado la negativa de la mayoría de la ciudadanía, tenemos también muchas voces que se han alineado a favor, desde voces directamente desde el propio presidente y de ahí hacia abajo, CEOs de determinadas compañías, y todo un lobby que se ha ido armando y afinando y afianzando a través de los medios de comunicación durante estos prácticamente 3 meses desde que se presentaron las primeras acciones y se obtuvo la medida cautelar que hoy tiene limitada este proyecto. Como les decía, tenemos voces a favor y tenemos voces en contra. Por un lado, yo he escuchado al Estado Nacional y a muchos de sus actores decir que la actividad petrolera se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo en nuestro país, en el mundo y en nuestro país, y que nunca ha traído ningún perjuicio ni para el ambiente, y que solamente trae beneficios para la ciudadanía, que otorga trabajo, que viene a tratar de subsanar este estado de alto porcentaje de pobres que habitan nuestro país. Y bueno, en base a eso queríamos preguntarte, Quique, qué tiene de realidad, qué tiene de mito toda esta situación que estaba contando, ¿no? En esto. ¿Es cierto que esto se viene realizando? ¿Es cierto que no tiene perjuicios? ¿Es cierto, es lo mismo que van a hacer, que piensan hacer, es lo mismo hacer un pozo a 100 metros que un pozo a 3.000 metros? Bueno, un poco ahí te paso la voz y te paso la palabra. Bienvenido y gracias obviamente por la participación. No, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo formo parte también de la Redaza, aunque no estoy activo, pero siempre voy a estar. Es cierto, ya lo dijo. Se ríe Marcos, pero estoy. Pasó la pandemia también. Después quiero saludar a mucha gente. Ahí la veo a una leyenda del movimiento socioambiental que es Marta Maffei, siempre anotando. Si estuviésemos todos presentes estaríamos aplaudiéndole ahora. Un poquito así. Porque, bueno, hay que reconocer a quienes marcaron camino y, bueno, Marta es una de ellas. Así que está buenísimo que esté acá y además siempre es muy, muy atenta. Siempre anota todo, o sea, y después, bueno, por eso hizo los grandes proyectos de ley, como la ley de glaciares, entre tantas otras cosas. Después, bueno, saludar tantas caras. Los que pueden, si pueden, prendan la cámara porque es más lindo vernos. Cierto. El próximo, si es que pueden, ¿no? Hay gente que no puede o no tiene ganas, pero si pueden y tienen ganas, está bueno. También está bueno vernos y que el próximo sea presencial, por lo menos con lo que podamos. Lo bueno es que es muy federal, entonces esto ayuda. En este caso, creo que hay más expositores fuera de la ciudad de Buenos Aires que dentro, pero bueno, se puede hacer en Mar del Plata. Podemos hacer algo mixto la próxima vez. Sí, presencial, exacto, transmitido en vivo. Exacto, algo así, o en 2 lugares, presencial en 2 lugares o 3. Bueno, ya me comí los 5 minutos, así que devuelvo. Ya está, chao. No, yo agradezco mucho, creo que este es un tema muy importante, y que generó como un parteaguas. No hay mucho tiempo, después en los debates vamos a poder hablar. Soledad fue muy, muy contundente en la exposición, coincido en todo lo que dijo.
sí me parece que, y claramente la audiencia pública fue la audiencia, por lo menos nacional, más grande de la historia que uno conozca, de todo, incluso no recuerdo ni con otras temáticas. Quizás en la ciudad de Buenos Aires fue un poco más numerosa el tema de Costa Salguero, pero fue de la ciudad nada más. Esta nacional fue por primera vez. Fue contundente, unánime, pero después el gobierno comenzó una campaña muy fuerte de instalación, muy parecido, por eso nosotros siempre llamamos nuestros libros con Maristela y con tantos otros y otras, los llamamos mitos y realidades, porque empiezan a instalar de distintos lados, en este caso fue del parte del gobierno, un montón de mitos, ¿no? Mitos o falsedades muy, muy fuertes en relación a esto. Que si bien son fáciles, o no sé si son fáciles, pero son posibles de revertir, en este caso ha hecho mella, incluso dentro del denominado movimiento socioambiental, ¿no? Ustedes saben que incluso movimientos juveniles se han puesto detrás de lo offshore como algo de la salida a la soberanía, bla, 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 no sé qué, como parte de un discurso que venía sobre todo del Ministerio de Producción, CULFA, ¿no? Armado con unas segundas líneas muy tuiteros, con lenguaje juvenil, etcétera, que empezaron a generar confusión. Una de las primeras confusiones no solo era esto de que ya se hacía en Argentina, que ahora lo vamos a hablar rápidamente, sino también empezaron a darle un discurso un poco casi nacional y popular, ¿no? Como que esto era parte de la soberanía, cuando estamos ante, no solo, ya se dijo antes, en realidad lo que se estaba acá era la autorización de exploración, pero la concesión ya la había otorgado el gobierno de Macri, y más aún la había comenzado el proceso de transición, el CEO de Shell, ¿no? Que es el ex ministro de Energía Aranguren. Es decir, así comienza esta odisea, esta aventura, como le decimos con Maristela, offshore en nuestro país, y se la otorga a Shell y a Equinor. Equinor es una empresa noruega que tiene, esto es muy importante y poco se habló, estamos cerca del 2 de abril, entonces es importante. Ustedes saben que Equinor tiene una de las CEOs más importantes de Equinor, o sea, es exfuncionaria del gobierno ilegítimo, o sea, no gobierno, pero bueno, gobierno ilegítimo Kelper. Ustedes saben que una de las CEOs, o sea, actuales de Equinor, o sea, fue y es asesora del gobierno ilegítimo, repito, de las Islas Malvinas, del gobierno ilegítimo británico en las Islas Malvinas. O sea, nosotros le vamos a dar el mapa de nuestro territorio, o sea, esto sacando las cuestiones ambientales, a Equinor, que tiene dentro de los CEOs a una asesora en temas petroleros del gobierno Kelp. Ustedes saben la discusión que hay con eso. Digo, para derribar uno de los mitos que había más fuerte, esto de nacional y popular, o como quieran llamar. Y después el otro mito, voy a tratar de ser sintético porque me pongo verborrágico, era esto de que, bueno, no solo digo, esto de que ya en Argentina está, lo siguen repitiendo, yo escuché el fin de semana un reportaje al presidente de YPF que lo siguen diciendo como si nada, ¿no? Diciendo, bueno, en Argentina ya se hace muchos años, hace 50 años, salieron todos como un relojito, ¿no? Y que el 19% del gas que llega a nuestras casas remite a este origen, ¿no? Al origen de... Bueno, esto no es un tema para nada menor y también es una información muy tramposa, porque es cierto que el 19% tiene que ver con plataformas que están en el mar, pero la actual autorización la que estamos hablando en este momento, es algo incomparable con el offshore que ha habido hasta ahora en el mar argentino. No tiene punto de comparación, No es lo mismo la actividad en plataformas fijas, sobre aguas someras, es decir, poco profundas, hasta 100 metros. La mayoría tienen 25 metros. O sea, las plataformas se instalan sobre suelo. Nada que ver, pero absolutamente nada que ver, como lo que va a ser acá, que son aguas ultra profundas, a entre 1.700 a 3.800 metros de profundidad, que obviamente no van a tener ningún tipo de basamento en el suelo, y donde los peligros, las vicisitudes, y todo son totalmente distintas. Es decir, es realmente incomparable la extracción. Incluso Equinor, hubo algo entre paréntesis que era increíble, que los funcionarios públicos nacionales, e incluso quienes defendían esta actividad dentro del denominado movimiento socioambiental,
utilizaban de fuente al IAPG. Esto es importante, ¿vieron la fuente? Todo esto es tan parecido, o sea, podríamos abrir el micrófono, no sé, a Marcos o cualquiera que nos cuenten todas las vicisitudes relacionadas con los transgénicos y quiénes hablan y quiénes tienen autoridad, entre comillas, para los medios. Y uno que más usan en el IAPG es el Instituto Argentino de Gas y Petróleo. Que vos decís, bueno, bárbaro, instituto, parece un instituto público, y en realidad son las grandes transnacionales petroleras, que está YPF, pero están todas, está Shell, está Equinor, están todas, que bancan un lugar que es un gran lugar de lobby. Y si hay un lugar de lobby que se ha dedicado a mentir a la humanidad, no solo a Argentina, a la humanidad, es la industria petrolera, ¿no? Ustedes saben los affairs que existen en relación a el impacto de los hidrocarburos en el cambio climático y cómo han pagado abiertamente, y hay estudios, y han salido como Wikileaks del petróleo, contando cómo pagaban y cómo financiaban, entre comillas, estudios para decir que retrasar, incluso cómo ocultaban información que tenían del efecto del cambio climático. Es casi una cargada, una violación. Es violento que utilicen de fuente a estas empresas petroleras. Y bueno, entre ellos, bueno, esto de a mayor profundidad del mar, digo, como si fuese lo mismo, ¿no? Los pozos petroleros que existen en la cuenca austral, sobre todo en el sur, en el extremo sur de Argentina, sobre todo cerca de Tierra del Fuego, una otra que hay cerca en Chubut o Santa Cruz, con lo que se va a hacer acá, que es a 200 kilómetros río adentro, 200, 300 kilómetros, que para colmo era increíble, porque eso lo toman diciendo, está a 300 kilómetros, entonces no sé, Soledad Arenaza, ¿qué haces acá si vos sos de Mar del Plata y estás a 300 kilómetros? Como si nuestro problema fuera verlo, ¿no? Y como si la distancia garantizara no sé qué, como si no nos importara el mar a 300 kilómetros mar adentro, ¿no? Le decían, si ahí pasa algo, que lo único que va a hacer, según todos los estudios de modelación que existen, es retrasar el momento que llegue a la costa, ¿no? O sea, va a tardar más días según la marea, etc. No es que, además, ni siquiera podremos hacer esa visión antropocéntrica de decir, bueno, si no me toca, no sé, Playa Grande, entonces no me importa. Como también nos dijeron eso, ¿no? Como en ese sentido. Y termino con esto. Equinor, una empresa que se muestra como experta, tampoco tiene gran experiencia en aguas ultraprofundas, tampoco. Y también tiene un gran prontuario. Eso es importante, porque Equinor la mostraron, y termino, perdón, Gonzalo. No, dale, tranqui. Sí. No, a Equinor la mostraron como la empresa noruega, prácticamente vestida de santa, que hace todo bien, ¿no? Y que va a mostrarnos un ejemplo. Bueno, Equinor, no solo hay eventos, también, ¿no? Hablaron de que nunca hay accidente, etc. Bueno, hay una película ahora en Netflix que pueden ver, que es Deepwater Horizon, que así se llamaba la plataforma que explotó en el 2010 en el Golfo de México, que provocó 11 muertos y la mayor vertido de crudo de la historia, casi 800.000 toneladas de crudo. El hundimiento de la plataforma Petrobras, porque también se habla de Petrobras, ¿no? En el Petrobras 33 en el 2001 fue la peor tragedia en una plataforma petrolera desde Piper Alpha en 1988 en el Mar del Norte, que provocó, escuchen bien, 167 muertos, la explosión, además del vertido de crudo, ¿no? O sea, solo esa explosión, 170 muertos. Todas estas plataformas que explotaron estaban a muchísimo menos profundidad de lo que estarán en el mar argentino. Pero bueno, tengo más para decir, pero hay que pasar la palabra, así que muchas gracias. Bueno, gracias, Quique. Sí, totalmente ahí coincidiendo con lo que decís. Parece que decir Noruega es hablar de sinónimo de garantía, ¿no? Es decir, hablar de un país europeo con todas las garantías, y en este caso sabemos que hay mucha información que se está ocultando en relación a la empresa y en relación al desarrollo de otras actividades que ha ido teniendo, que bueno, poco a poco es un poco nuestra intención. Gonzalo, perdona, sí. El dato que me había olvidado, porque no cerré la frase, era, de los 38 campos hidrocarburíferos propios que tiene Equinor, solo uno tiene 1.300 metros de agua, o sea, que es menos, incluso casi la mitad o un tercio de lo que va a ser en Mar del Plata, o la mitad,
Todo lo demás, o sea, 37 de 38 están entre 70 y 380 metros de profundidad, que es totalmente distinto. Y después, solo en abril de 2021, el regulador noruego calificó como grave un derrame de petróleo en 2021, estoy hablando, de Equinor. Después, en el año 2021, tiene fugas en el Mar del Norte, otra en la refinería de Moncton, y 6 fugas en el periodo 2020. Esto solo Equinor, digo. Perdón, que Claro. quería dar esos datos muy, muy concretos. No, es un dato que no, claramente no es menor y no debe ser el único, ¿no? Eso es lo que llegamos a conocer y lo que llegamos a saber. Hay mucho detrás de eso seguramente. Como decías, claramente no es lo mismo hacer una perforación a una determinada cantidad de metros que a otra, y tampoco en un lugar donde es una cuna de biodiversidad que realmente es necesario proteger. Por otro lado, también la cuestión del contralor, ¿no? Que en esto que me quedaba pensando, ¿cómo controlamos qué es lo que está pasando a 300 kilómetros de la costa? Acá, por lo que pasa en Mar del Plata, hay medidas cautelares que deben pasar en otros lugares, obviamente, que no se pueden cumplir, ¿no? Medidas que prohíben la fumigación con agrotóxicos a 1000 metros, a 1200 metros, y sin embargo no hay posibilidad de contralor de algo que tenemos acá, que lo vemos, mucho menos va a haber posibilidad de controlar algo a esa distancia. Entonces, bueno, realmente la información siempre es subjetiva, siempre tiene que ver con quién la brinda. Lo que pasa que en este caso todo el entramado de visibilización y de comunicación que baja por parte del Estado Nacional y del Ministerio de Ambiente, bueno, realmente es tendencioso, y ahí vemos que tenemos un ministro de Ambiente que está a favor de este proyecto, manifiestamente a favor, y que, bueno, que hace todo lo posible para que esto avance. Y ahí, pensando un poco en esta afectación y en el lugar donde se va a desarrollar, o donde se piensa, donde se propone desarrollar este tipo de actividades, entendemos que es un corredor biológico muy, muy importante, y ahí le pasamos un poco la voz a Javier para que nos cuente cuál es, en su conocimiento, las implicancias que tendría esta actividad, que como vale la aclaración, para llegar a la exploración, es decir, a la explotación, a la extracción de petróleo, tenemos un paso previo que es igual o más de dañino, que es la cuestión de la exploración, ¿no? La forma en que se lleva adelante la exploración afecta drásticamente a todos los seres que habitan nuestro mar y nuestros océanos, pero bueno, vamos a pasarle la voz a Javier para que nos cuente un poco de eso. Bienvenido, Javier, gracias por la participación. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación y por el espacio, con gente que conozco y admiro también. Bueno, con esto que planteaban, y me tocó, bueno, hice una maestría en Ciencia y Tecnología Marina, y la hice justamente en Europa, y los que se trabajaba, lo que se estudiaba puntualmente, son los derrames producidos por Statoil. Statoil es la empresa previa a Equinor. Equinor es el renombre que se le da para que la empresa pueda seguir explotando y buscando nuevas fronteras de explotación a una empresa que ya hacía tiempo venía teniendo graves accidentes o incidentes, y no, como se quiso decir en algún momento, de buques de carga, sino en las mismas plataformas. Y retrayéndolo a Argentina, y puntualmente a una zona que tiene cualidades ecosistémicas únicas, y es interesante quizás indagar un poco más en eso, porque me tocó leer de pronto cartas de científicos que están a favor de esta explotación, o técnicos científicos que decían justamente que las incidencias en cetáceos, y hacían hincapié en las ballenas francas como única entidad ecosistémica de una de las zonas más biodiversas del país, no iban a ser tan afectadas, entonces que eso no debiera ser un freno para un sistema de desarrollo como se planteaba desde el gobierno nacional. Y bueno, es interesante entender un poco el ecosistema para poder sacar las propias conclusiones sobre qué es lo que está pasando cuando elegimos no ver bajo la frontera de nuestro mar argentino, o cuando llegamos al reduccionismo de pensar que el mar argentino es la ballena franca austral, que por supuesto es parte, pero es una parte muy chica. Y en esto, toda la costa bonaerense, de los estudios desarrollados en cuanto a la biodiversidad, tiene algunas cualidades que son únicas y que están solo presentes en esta parte del mar argentino. Entre ellos es que es la unión de dos corrientes muy ricas en cuanto a biodiversidad, que es la corriente sur de Malvinas Argentinas y la corriente norte de Brasil.
Estas dos corrientes cuando chocan generan una explosión de biodiversidad y a nivel ecosistémico es el lugar donde encontramos mayor concentración de clorofila. ¿Qué quiere decir esto? Que es justamente donde encontramos el fitoplancton, que es el comienzo de la cadena trófica marina. Todo arranca a partir de las acumulaciones de fitoplancton. No solo la alimentación de la ballena, sino de todo el resto de la cadena trófica, que es enorme. Cuando hablamos de este tipo de explotación, como bien decían antes, debemos pasar por un proceso de exploración sísmica. ¿Y qué es la exploración sísmica? No es ni más ni menos que pulsos de sonido ultrasónico que rebota sobre los ventos, y los ventos son los fondos marinos, y que en ese rebote generan información. Esa información es recopilada por un barco específico y nos va a dar una estructura edafológica, o sea, de las capas del suelo, para identificar si hay o no hidrocarburos, espacios de gas, espacios de muchos tipos de minerales diferentes. Ahora, entender que estos pulsos de ultrasónicos no generan impactos en todo lo que está desde la superficie pelágica, o sea, desde el área donde comienza este impacto hasta todas las capas que se generan en el mar y llegar a los ventos, es tener una mirada muy obtusa sobre lo que es un ecosistema. Es como pensar que si uno tira un árbol en la selva, solo la única especie afectada es el ave que se posaba en la copa del árbol, y no entender la complejidad de lo ecosistémico que hay detrás de toda esta gran superficie, ¿no? De hecho, una de las, para mí, de los errores principales que se manifestaban era que la exploración se medía en los kilómetros cuadrados que iban a ser impactados por estos pulsos sísmicos. Y no se miden en kilómetros cuadrados, se miden en kilómetros cúbicos, porque estamos hablando en la profundidad del océano y todas las especies que habitan entre medio de la superficie y el fondo. Toda la zona de la costa bonaerense está impactada por lo que es, principalmente en Mar del Plata, el macizo de Tandilia, uno de los macizos rocosos más antiguos de América Latina. Y estas estructuras rocosas forman arrecifes, que no son coralinos, son arrecifes rocosos, que dan hábitat a un sinnúmero de especies de fauna y flora marina nativa. Y esta fauna y flora no es únicamente una pieza fundamental en la cadena trófica y en lo ecosistémico, sino también un recurso hitícola que alimenta y abastece a una de las ciudades más grandes que tiene nuestro país, que es la ciudad de Mar del Plata. Entonces, pensar también que esa vinculación entre lo ecosistémico y lo comunitario, lo sociológico, de una de las grandes ciudades no existe, es justamente no entender la importancia de las economías regionales. Entonces acá tenemos este nexo, esta comunicación entre lo ecosistémico y lo comunitario, en donde encontramos que este tipo de explotaciones o este tipo de desarrollo y exploración hidrocarburífera no solo impacta a los ecosistemas marinos, sino que tiene también un impacto directo sobre economías regionales que hoy, en el caso puntual de la costa bonaerense, se dividen en la explotación hitícola y también, por supuesto, en el turismo. Ambas serían sumamente impactadas por cualquier situación que pueda suceder conforme avancen estos proyectos. Y es importantísimo entender que no hay dudas de que va a haber impactos, que creo que esa no es la discusión. La discusión terminaba en ese reduccionismo de si las ballenas se van a poder correr a tiempo o no, si los veedores, que en el caso puntual Cabandía había planteado, si es uno por barco yo pongo 5, como si el veedor fuese garante de que los impactos que se desarrollan bajo superficie no generen justamente secuelas en los ecosistemas y en las poblaciones de toda la fauna y flora que se encuentra en la superficie y en la profundidad del océano investigado, sino también en todo lo que este tipo de impactos se puede generar y todo lo que eso puede afectar al resto de las comunidades periféricas a donde se va a trabajar. Las promesas que hoy se presentan con puestos de trabajo, con economías asociadas y demás, poco tienen que ver con una estructura que ya está funcionando y que ha logrado, de una u otra manera, cierto equilibrio entre los ecosistemas nativos y el desarrollo regional. Entonces, creo que, para no extenderme demasiado, hay muchas preguntas que hacernos. La primera es, cuando hablamos de lo ecosistémico, ¿quién puede hablar de eso? ¿Quién tiene los estudios necesarios como para poder definir qué es un impacto? Digamos, un veedor arriba de un barco va a tener la capacidad de elegir hacia dónde va a haber o no impactos. Esos impactos van a tener a través del tiempo una real incidencia en los ecosistemas. ¿Puede una costa argentina seguir funcionando como tal si pierde su biodiversidad? ¿Cuál es el vínculo de las comunidades con esa biodiversidad?
cómo a partir de las estructuras que hoy existen en las economías regionales, tenemos la potencialidad de seguir manteniendo ese vínculo que es vital. El océano y la tierra están vinculadas de muchísimas maneras, y cuando perdemos unas de las cadenas tróficas, cuando perdemos parte de esos individuos y poblaciones, afectamos la totalidad. No podemos seguir pensando en los ecosistemas como individuos separados y en nosotros como parte que usufructo a los mismos, pero no vive en comunidad. Eso para mí es básico, y en este proyecto queda claro que no está siendo tenido en cuenta. Bueno, Javier, qué interesante, qué sorprendente para muchos que no entendemos de fondo la cuestión de la biodiversidad. Realmente lo que estás aportando son datos que asustan, pero bueno, son bienvenidos, y es necesario también entender un poco el porqué de esta insistencia por parte del Estado Nacional y del avance en este proyecto, ¿no? Que acá vemos que se da una paradoja que entre evidentemente no existe una grieta en relación al proyecto a través de los distintos gobiernos. Como decía Quique, esto comenzó en un gobierno anterior y continúa en este gobierno, una situación que se ve poco en nuestro país, y que lamentablemente se ve en el común denominador que tiene el uso y abuso de nuestros bienes comunes y de la explotación de los recursos naturales en pro del desarrollo, del llamado mal desarrollo. Y después la contraofensiva de acusar o acusarnos a quienes pensamos de forma distinta de antidesarrollo, como nos han salido a decir a aquellos que hemos salido a manifestarnos, o a quienes han tenido la posibilidad de expresarse a través de diversas formas, es decir, a través de reclamos administrativos, a través de acciones judiciales, a través de la lucha en las calles. Así que bueno, realmente vamos cerrando esta primera ronda de conversación. Si quieren, abrimos un poquito previo a una encuesta que tenemos, unos minutos para quien quiera hacer alguna consulta, alguna apreciación. Directamente la hacen, podemos, si quieren, ir abriendo los micrófonos o a través del chat. Quien quiera hacer algún aporte. Acá los empezamos a leer, los seguimos leyendo. Acá la tenemos a Julieta. Perdón, yo te saqué. Ahí está, ahora sí. ¿Podés vos reactivarte el audio? Ahí está. Ahí estoy. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Más allá de que entiendo que hay cuestiones que ya las conocíamos anteriormente. Lo que yo veo en todas las intervenciones es que hay un patrón común. Hay dos cosas que son importantes acá. Entiendo que cada una de las cosas que han estado detallando configuran la misma política del modelo de saqueo. Es exactamente lo mismo que nos pasa con todas las mega actividades, con la megaminería, con el petróleo, el fracking, por ejemplo, con el modelo de agroindustrial, con las grandes represas. Siempre es exactamente lo mismo que están contando ahora. La misma forma de reaccionar violentamente. Yo siempre traigo a colación la pirámide de Graham respecto a la argumentación, y es claro que tanto los empresarios como el gobierno, con lo que vos decías recién, Gonzalo, de tildarnos a nosotros de antidesarrollo o de fundamentalistas, bueno, es algo más del modelo de saqueo y contaminación. Lo que me preocupa, que entiendo que es lo más grave de la situación, no es que tengamos un ministro de Ambiente que hace lobby por el modelo de saqueo, porque el anterior hizo exactamente lo mismo, solo que un poco más ridículo, disfrazándose de planta, y este no se disfraza, capaz que no le hace falta. Pero lo que es más preocupante es quiénes son las personas que tienen voz en esto, que son justamente los grandes medios de comunicación, que son los que divulgan esto. La argumentación vana, vacía, de quienes apoyan el modelo, y en este caso este proyecto, sin tener una argumentación legal, clara, contundente.
y no mostrar lo que nosotros realmente estamos manifestando cuando nos oponemos a estos proyectos de saqueo. Por tanto, entiendo que teniendo al gran poder que son los medios de incomunicación, porque no son de comunicación justamente, en contra, tenemos que tratar de informar al resto de la sociedad el posicionamiento, la argumentación que tenemos por otros medios, ¿sí? Porque si no definitivamente queda el mismo discurso siempre. Y desgraciadamente los medios de comunicación no solo cuentan con un poder económico privado importante, sino que también tienen aportes del Estado, es decir, que nosotros estamos contribuyendo también al sostenimiento de estos medios de comunicación que difunden lo que al gobierno de turno le parece. Así que creo que no hay mucho más que argumentar en esto, lo que decía Javier, claramente el argumento es totalmente ridículo y no tiene ningún sustento. Y yo no creo que quienes toman las decisiones, llámense empresarios, que son los que principalmente toman las decisiones, o llámense funcionarios de gobierno, como el ministro de Ambiente o el presidente de la Nación, el anterior, el actual, no sepan lo que es un ecosistema. Porque sí lo saben, o sí deberían saberlo. El tema es que no se va a tocar el tema, justamente porque se caerían todos los proyectos. Y por último, lo que sí llama mucho la atención es que desde hace varios años, tanto a nivel nacional como en los gobiernos provinciales, se empezó a levantar la bandera de las energías renovables, las energías no limpias, pero sí tipos de energía como la energía solar o otros tipos de energía, o la eólica, y justamente para obtener beneficios económicos de parte de fondos internacionales, se empezó a mostrar a la Argentina como que estaba a la vanguardia de esto. Y la verdad es que yo he visto muy pocos casos donde se ha llevado adelante, y acá el gobierno nacional está demostrando que muy lejos de querer avanzar sobre este tipo de energías que son menos sucias, digamos, que son renovables, pretende seguir sosteniendo una matriz energética que hace ya 20 años que está obsoleta. Gracias. Bueno, Julieta, muchas gracias por el aporte. Tengo ahí para sumarte, en relación a lo que decías, uno de los argumentos en la contestación de demanda del Estado Nacional es que frenando este proyecto se frenaría el avance en esa transición hacia energías renovables. Es decir, que con el dinero que se recaude, hipotéticamente, con el proyecto de exploración y explotación, se presumía o se pretendía avanzar hacia una transición. Así que oponiéndonos a ese proyecto, de alguna forma, según el Estado Nacional, nos estamos oponiendo también a una transición energética. Bueno, ahí le abrimos el micrófono a Erika. Qué lindo ver tanta gente conocida y también, debo reconocer, tanta gente desconocida, que está muy bueno porque eso significa que no siempre hablamos para los mismos, para las mismas. Erika, ahí te desbloqueé. Ahí está. Hola, ¿ahí me Adelante. escuchan? Sí, ¿Qué tal? perfecto. Bueno, yo quería solo corregir un poco a Julieta por lo que dijo. Ella hablaba de mega emprendimientos. Yo creo que en todos los niveles gubernamentales que tenemos nosotros, ya sea municipal, provincial o nacional, las irregularidades y las fallas que tienen estos proyectos son todas similares, ¿no? O sea, me parece que no es solo en los megaproyectos, sino en los proyectos que venimos luchando desde hace tanto tiempo en los territorios, sí, son exactamente las mismas irregularidades, grandes o pequeñas, pero son las mismas, ¿no? Y es increíble cómo se dan todavía, ¿no? Como que todos nosotros sabemos lo que es un pedido de informe, el tiempo que tienen que tardar en responderlos. Bueno, esto es a gran o pequeña escala, en los 3 niveles de gobierno. Solo aclarar eso, nada más, ¿no? Después estoy de acuerdo con todo lo que acaban de decir, y bueno, en especial lo escuché Javier, que es un compañero de trabajo, trabajamos juntos en la Municipalidad de Pilar. Muy interesante lo que acaba de decir sobre el tema, ¿no? Porque es verdad que lo de la ballena franca, es lo que más se conoce, pero esto afecta mucho más allá que solo a la ballena franca, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos y estuvo genial. Buenísimo. Bueno,
Ahora sí, vamos a avanzar un poquito, vamos a dejar algunas preguntas para la segunda ronda. Teniendo en cuenta lo que estábamos contando recién, bueno, por suerte, la acción de la ciudadanía ha logrado poner un freno por el momento a esta situación. Se han hecho pedidos administrativos, se han presentado acciones judiciales, y sobre todo también ha habido manifestaciones y acciones públicas. Acá, si el sistema nos permite, acá con los compañeros de comunicación, vamos a ver si podemos largar una pequeña votación, en la que a ustedes les aparecerá 4 opciones. Acá está. Díganme ahí si la están viendo. En esta pequeña votación, un poco para seguir y avanzar, consultamos esto: ¿cuál es el modo, a criterio de cada uno de ustedes, más eficaz de oponerse a este tipo de medidas, a este tipo de proyectos? Un poco las intervenciones judiciales, un poco la organización y movilización popular, o las peticiones administrativas. Muy bien, ahí están entrando las votaciones. Movilización popular y intervenciones judiciales son las que van a la cabeza. No le ponemos evidentemente mucha fe a la cuestión administrativa, pero sabemos que es un paso previo para la intervención judicial en general, y necesario, lamentablemente, como decía Erika. A veces lo que tarda una petición de un pedido de informes sienta las bases para una intervención judicial, pero bueno, es un requisito que a veces debemos cumplir. Bueno, vamos cerrando esa votación. Tenemos que la movilización popular, por el 78%, apenas por algunos votos, le ha ganado las intervenciones judiciales. Entendemos, los que trabajamos en este tipo de cuestiones, que las 3 patas son realmente necesarias: la visibilización, la intervención judicial cuando es necesaria, y previo a ello la cuestión administrativa. Esto es un poco lo que se ha dado en este proceso, ¿no? Hemos tenido intervenciones y peticiones administrativas a lo largo de los años anteriores, hemos tenido, por suerte, la movilización popular, que sigue vigente, y hemos tenido también la intervención de, que no es poca cosa, de 4 acciones judiciales organizadas directamente contra este proyecto de exploración y explotación. 4 acciones, que de distintos aspectos encaran un mismo fin, que es que este proyecto no avance, no se lleve adelante, o por lo menos tenerlo ahora frenado como está haciendo hasta el momento. Y en base a eso, queríamos preguntarle ahí, darle ya la palabra a Verónica, que es actora, integra el frente actor de una de las acciones judiciales que está en curso, en relación a este proceso, y contarles cómo ve ella, sin meternos quizás en cuestiones técnicas jurídicas, contar cómo está actuando el Poder Judicial, los funcionarios judiciales, los organismos que tienen que resolver en relación a esta cuestión. A ver, ahí estamos, perfecto, adelante. Y bueno, creo que afortunadamente la justicia, bueno, salvo el desliz que después hablaremos del Estado Nacional y de las empresas de recusar el juez el juez natural de la causa, que es el doctor Martín, el juez federal del Juzgado 2 de Mar del Plata. La verdad que son un ejemplo, están sentando jurisprudencia y criterios importantes y muy del sentido común de lo que todos pensamos cuando hablamos, sin ser abogados, de todo esto, ¿no? En principio, en particular, para arrancar de alguna forma, en la acción que llevamos a cabo con Erika de la Organización de Ambientalistas Autoconvocados de Pilar, desde mi parte que estoy en Claromecó, desde Naturaleza Derechos, y desde también la Asamblea de las petroleras de Mar del Plata. Lo encaramos por el lado de un habeas corpus por las ballenas, específicamente porque las ballenas franco-australes están protegidas como monumento natural.
fue esta estrategia que la Cámara Federal primero fue rechazada en primera instancia, ¿no? Porque el habeas corpus lo hicimos como las ballenas como seres no humanos sintientes, en base a lo que muchos seguramente conocemos, el caso de la orangután Sandra. Pero bueno, si bien fue rechazado en este argumento central, la Cámara Federal de Mar del Plata, y ahí arrancamos con el buen criterio y la aplicación de absolutamente todos los principios ambientales que todos hemos estudiado como abogados ambientalistas, que muchas veces vemos que o los jueces o no los conocen y no los aplican, o están, digamos, tienen alguna connotación política y las causas se traban muchísimo en diferentes, ya conocemos los criterios de algunas cámaras. ¿Por qué no nombrarla la Cámara de San Martín, no la federal, la normal? Que bueno, Erika la conoce muy bien con el tema de las termoeléctricas, los criterios ridículos y absurdos que tienen para permitir actividades muy nocivas en el medio de la población, como es la localidad de Pilar. Así que bueno, la Cámara Federal de Mar del Plata recondujo este amparo, y lo permitió, digamos, ¿no? Para hablar, sin hablar tecnicismos que todos entendamos, permitió que el amparo, aunque no estaba de acuerdo cómo lo encaramos, dijo, bueno, hay que reconducirlo, que esto es un activismo judicial del juez, digamos, ambiental, que tiene el deber de hacer que los reclamos ambientales fluyan en la justicia. No lo puede restringir, sino que tiene que colaborar como un juez activo, porque es un bien en el que hasta él mismo está involucrado, ¿no? El ambiente. Así que bueno, la Cámara Federal en ese aspecto del amparo de las ballenas, nos dio en el puntapié inicial de forma muy positiva, ¿no? Y bueno, después el fiscal del Juzgado Federal 2, que es la doctora Laura, no me voy a acordar el apellido, también hizo dictámenes muy ejemplares, se le dio traslado o sea, se le pidió que opine sobre la competencia y la procedencia, digamos, de los reclamos, y ella se metió en el fondo de la cuestión, enmarcando el caso en una trascendencia social, que es la que tiene, ¿no? La que vimos todos en las calles, que fue impresionante, como todos salimos a la calle en nuestras ciudades. Acá en Claromecó también hubo una marcha que no tiene precedentes de la cantidad de gente que fue. Así que bueno, eso fue tomado por la fiscal de primera instancia como fundamento, como lo que Cafferata muchas veces no lo vemos en las causas, que habla del principio de realidad, que es simplemente ver la realidad, el sentido común, ¿no? La fiscal, bueno, no, después la Fiscalía de la Cámara es la que, el doctor Adler es el que advierte esto que hablábamos al principio en el marco del acuerdo de Escazú, que no solamente dice que tiene que hacerse la audiencia y lo que venía hablando Soledad, de cómo vamos acompañando con la realidad y con el acuerdo de Escazú, que es una maravilla de norma, que no solamente te dice que hay que hacer la audiencia pública y punto, sino que tiene todo un marco de buena fe, incluso habla de la protección de los defensores de los derechos humanos, de que tiene que haber un contexto de paz, libre de hostigamiento, que bueno, tampoco lo tenemos, no sabemos cómo se desinforma en los medios de comunicación, las campañas que hubo. Entonces, me parece que todo ese contexto real y normativo que tenemos, todos los jueces y todos los fiscales que están en esta causa, tanto de la Cámara como de primera instancia, lo entienden, lo aplican, van más allá de lo que el juez pide, van más allá de lo que las partes piden, y creo que esto es muy bueno, y el intento del gobierno de sacar al doctor Martín de la causa, recusándolo por una foto que el doctor Sapsay subió, que por ahí algunos no saben, que subió con el juez y el doctor Esaín, que es un abogado ambientalista
bastante reconocido. Y bueno, y el gobierno lo usó como una campaña mediática que para el que no entiende mucho de la causa y todo, bueno, quedó como... Se trabó, ¿no? Cámara Federal fácilmente lo desechó porque simplemente el juez no tiene ni Sarsay ni Esaín son parte en la causa, así que no hay mayor análisis que eso, y volvió a poner en funciones al juez Martín. Así que bueno, yo creo que jurídicamente en la causa vamos muy bien. Hay 4 causas con enfoques muy, muy diferentes, si bien similares, pero diferentes, así que como que estamos protegidos por un montón de aspectos que fueron muy bien entendidos por los agentes judiciales. Y bueno, creo que en eso estamos muy bien, y a pesar no, acompañando con eso, tenemos que seguir manifestándonos, que el 4, seguro Soledad después nos puede contar bien, que el 4 de abril hay otra marcha, y bueno, estar muy, muy atentos y buscar buenas fuentes de información, ¿no? No mirar C5N para informarnos sobre estas cuestiones, ¿no? Bueno, buenísimo, Verónica, sí, ahí coincidimos claramente. Tenemos jueces, tenemos fiscales, en su mayoría, que abogan por un buen procedimiento. Tenemos también ahí en el medio, para aportar la intervención de un juez, que fue el juez subrogante que reemplazó al juez Martín, que es el juez natural de la causa, que bueno, quizás él no ha tenido de los mejores desempeños, y tiene otros criterios, pero bueno, por suerte ahora hemos retomado el juez natural y veremos. Obviamente esto nunca es una garantía de buen resultado, ni podemos firmar eso en ningún lado, pero bueno, el proceso transita de alguna forma a derecho, con un poco más de orden, entendemos, y ahí también somos conscientes de la tolerancia que tenemos que tenerle al Poder Judicial, en este caso federal, de que es una causa realmente compleja, que tiene 4 frentes actores, como bien vos decías, bien distintos, con distintos enfoques, distintos argumentos, pero un fin común, y que después de alguna forma tiene que ensamblarlos, escucharlos y contrarrestarlos contra los argumentos de la contraparte, ¿no? Pero bueno, ahí bien, reforzando eso, el lunes a las 16 horas, acá en Mar del Plata, pero también en otros lugares de la costa atlántica y en otros lugares del país se va a desarrollar un nuevo encuentro de este Atlanticazo. Es necesario que retomemos la acción en las calles, que fomentemos y que profundicemos esa acción, y retomando un poco lo que venía comentando Soledad en su primera intervención, preguntar un poco esto, ¿no? ¿Cuál es la importancia, o cuál ha sido la importancia de estas acciones, o de estas organizaciones que participan activamente en relación a la oposición a este proyecto? Ahí no te escuchamos, ahora sí, ahí estamos. Gonza, sí, Ahí perdón, estamos. ¿podrás repetir la pregunta? Que ahí se trabó, se colgó la computadora, o el internet, Bien, no sé. no, un poco darte el pie para que nos cuentes, continúes lo que estabas contando hoy inicialmente en tu primera intervención, que tiene que ver con esto. ¿Cuál es la importancia de las organizaciones en este tipo de reclamos, ¿no? Una parte es la pata legal, propiamente dicha, y después, bueno, qué tan importantes son todas estas organizaciones, una que es la que vos coordinás e integrás, y el resto también que integran uno de los frentes actores que también están presentados en este amparo. Bueno, me parece, así como para pasar la palabra, porque ya estamos bastante extendidos, pero me parece que hay como varias cuestiones, y que además fueron quedando ahí en el tintero. Por un lado, creo que las organizaciones tienen que cumplir un rol, retomando un poco lo que decía Julieta y Quique y demás, en poder como ir develando estos mitos, ¿no? Que se van construyendo, que en definitiva no son más que miedos que se van generando también. Acá
es muy cierto que después de las medidas cautelares que han suspendido este proyecto, ha empezado un lobby muy feroz, digamos, ¿no? De reuniones sobre todo entre sectores petroleros y el sector pesquero, que dentro de lo que eran las industrias, digamos, estaban de alguna manera apoyando o poniendo un freno, ¿no?, al avance de esto, y ahí el sector pesquero estaba haciendo como alguna suerte de contención también, digamos, como sector de poder, ¿no?, para hacer un paralelismo no solamente a las organizaciones sociales, sino que también ahí había un freno importante desde un lado productivo. Entonces, bueno, empiezan a haber estos lobbies para empezar a deconstruir esto, ¿no? Y un poco ya han habido algunas declaraciones del puerto de Mar del Plata a favor de que avance este proyecto, de que va a generar trabajo, ¿no? Entonces empezar a pensar cómo las organizaciones podemos, esto un poco acá, Susana también desde Necochea contando, pero acá también está pasando lo mismo con el secretario de Producción, dice, bueno, a ver hasta dónde esto no va a generar puestos de trabajo y no estamos frenando el desarrollo, un poco lo que ya fue dicho, ¿no? Pero basado ya en un actor muy concreto que es el sector pesquero. Otra cuestión que me parece importante o interesante de recalcar es hasta dónde la participación de las organizaciones, cuál es el alcance de nuestras demandas, ¿no? O sea, yo ahí tal vez no soy tan optimista respecto del rol del Poder Judicial como garante de los derechos colectivos y de la protección ambiental. Yo creo que han habido numerosas antecedentes y causas en donde se han intentado acciones similares. Digo, no quiero, por favor, que no se interprete como desmerecer argumentos ni trabajos que han sido tremendamente arduos, pero lo que digo es que me parece que en toda la trayectoria que tenemos en los litigios y en el activismo judicial, muchas veces en casos como similares a estos, digo, el Poder Judicial se involucra, cuando se involucra proactivamente, ¿no?, en unas primeras instancias garantizando derechos, lo hace pero con algún límite que es bastante concreto y que tiene que ver fundamentalmente con garantizar como una suerte de participación informada, ¿no? Entonces, si de alguna manera la participación se subsana, esa participación formal se subsana y se logra garantizar una participación informada, o si se generan, digamos, mecanismos de real divulgación, después lo que la ciudadanía diga, o sea, si la ciudadanía está en contra de este proyecto, pero fue bien informada, por decirlo de manera sencilla, bueno, esto cumple con los estándares de legalidad y podemos avanzar, ¿no? Entonces, en este sentido, vuelvo a poner sobre la mesa esta idea de hasta dónde podemos construir alguna suerte de principio de la vinculatoriedad en base a este acuerdo de Escazú, para que en situaciones como estas, donde nos informen bien, donde se subsanen, digamos, las formalidades de procesos que tienen una larga trayectoria de irregularidades, digo, a pesar de todo eso, garantizándonos esa participación informada, en el caso en que, digamos, popularmente estemos en desacuerdo, podamos, de alguna manera, forzar una vinculatoriedad para que los sistemas representativos sean realmente representativos en lo que tiene que ver con el uso y el goce de nuestros bienes comunes. Y por último, ¿qué más? Creo que eso sería todo para hacer la palabra, pero básicamente eso, ¿no? Gracias. Buenísimo, Sole, muchas gracias. Ahí me dice Verónica que le quedó pendiente una cuestión, así que la ponemos, activamos el micrófono. Sí, Verónica, ahí te escuchamos. Gracias. No, por ahí enmarcar un poco las causas judiciales que hay respecto a lo que dice Soledad, que está muy bueno, que también nos carga de una responsabilidad como ciudadanos que no solamente en la participación de los procesos de decisión, sino como la forma de habitar el planeta, ¿no? Todos vamos a cargar nafta, y bueno, todos ver un poco qué podemos hacer. Pero no quería decir eso, quería decir que en la causa no solamente se protege y se habla y se da la medida cautelar porque el proceso participativo y de información fue muy regular, sino que también se pone el eje en que no hubo una evaluación de impacto ambiental estratégica en base a una norma que el mismo gobierno sancionó,
y esa evaluación de impacto ambiental estratégica incluye, estratégica y acumulativa, ¿no? También incluye todo el impacto, o sea, la medida cautelar también está basada en que no, incluso en el estudio de impacto ambiental de la empresa reconoce de qué forma, para que entendamos todos, va a torturar de a poquito a las ballenas con el sonido que va a hacer un arranque tranquilo, algo así habla, para ir agravando el sonido, entonces va a ser como que los acostumbran a la tortura y después terminan. O sea, el daño a la fauna no está de ninguna manera controvertido. Las empresas, el Estado, todos nos dicen que son daños a los que todos accedemos porque todos vamos a cargar nafta. Básicamente, para que se entienda, es eso. O sea, lo que quería dejar en claro es que muchas veces los procesos a los que refiere Soledad han sido de esa forma, ¿no? Como garantizar que la participación sea un poco más efectiva, pero acá también la medida cautelar se basa en que el peligro de letalidad de la fauna marina, así habla la fiscal, es tan inminente que de esta forma que se está haciendo no se va a autorizar, y también delimita el objeto del amparo en que acá no se, si bien nosotros podemos discutir un montón de cosas, en la causa lo que se discute no es la instalación de pozos de petróleo, sino solamente el bombardeo. O sea, y no estamos, pareciera, y queremos pensar que no se va a avanzar ni siquiera con el bombardeo, porque también, incluso la Fiscalía de la Cámara, del doctor Adler, por motus propios hizo una investigación, y al final del dictamen nos dice que hubo más de 150 pozos creo que se cortó. No. Estás. Que hubo más de 150 pozos de este tipo de bombardeo un poco más al sur en el mar, y que no hubo buenos resultados, es decir, que no se encontró petróleo para comercializar. Entonces dice, ni hablemos, porque no es el momento de los ingresos, de los puestos de trabajo, ni nada, porque todavía, por lo menos en el juicio, dice el fiscal, no nos interesa los puestos de trabajo, no nos interesa, o sea, nada más que como está puesta las cosas, el impacto a la fauna marina es de tal letalidad, de tal impacto negativo, que así como está no va a prosperar. Eso está bueno, creo, señalarlo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahí te escuchaba aquí que reflexionabas que si no le gustan las ballenas que se corran, algo así, es un poco lo que proponía. Que es un poco, sí, sí, yo quiero varias cosas, aprovechar, ¿no? Es el momento de 5 minutitos, ¿no? Primero, bueno, totalmente de acuerdo con quienes hablaron, bueno, absolutamente, fundamentalmente con lo que dijo Soledad también, de esto yo hace muchos años, yo debo ser de los más viejos de los que hablamos, y muchos años que venimos diciendo eso, ¿no? Ser abogado o abogada, esta es una red de abogados, ¿no? Y abogadas, a nosotros nos enseñan un poco que siempre tenemos en la facultad, ¿no? Nos enseña que tenemos la solución a las cosas. Entonces viene alguien con un problema y nosotros le damos la solución. Y eso lo tenemos muy metido adentro, y a veces lo trabajamos. Bueno, el abogado ambientalista o la abogada ambientalista, el abogado de soberanía alimentaria o la abogada de soberanía alimentaria es totalmente distinto. Eso me parece que es clave que lo entendamos, de que no podemos utilizar o no tenemos la misma lógica. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces es tentador decir de que, no sé, por ejemplo, ahora que está la medida cautelar, decir, bueno, fue por el gran trabajo que tuvimos todos los abogados y abogadas de la causa, y la verdad que no, que si bien se hizo una gran acción, grandes acciones, etc., nosotros veníamos laburando desde que la autorización, o sea, casi 2 años la acción, si no hubiese habido ese 4 de enero, esa gente en las calles, muy probable que no salía de la misma manera todo, y no se veía de la misma forma. Para nosotros es clave saber los momentos oportunos y esperar y tener el ritmo de la calle. Eso me parece que es clave que reflexionemos en ese sentido, sobre todo siendo abogados que tenemos, muchas veces, una acción presentada un poco antes, capaz que no nos sirve, o después tampoco, y hay cientos de ejemplos en ese sentido, y también reformar un poco lo que dijo Soledad, o sea, por ahora venimos bien porque está sostenida en la calle, etc., pero lamentablemente en el largo plazo, generalmente las acciones judiciales
después el poder empieza a acomodar, ¿no? Eso es muy común. O sea, un primer impacto, como la acción, y lo dijo muy bien Vera, lo dijo perfecto, o sea, todos los argumentos, etcétera, son contundentes. Realmente son contundentes en las 4 acciones judiciales, pero además, cómo lo tomaron la Fiscalía, la verdad que fue un profesionalismo pocas veces visto. Generalmente, bueno, el derecho prima, ¿no? En las primeras instancias. Sorprendés con una medida cautelar, etcétera, rápido, el poder no llega a acomodarse. Después el poder empieza. Nos pasa mucho en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde tenemos muy buenos fallos de primera instancia y después las cámaras empiezan a ordenar, entre comillas, ¿no? Ordenar, en este sentido, quiere decir el poder ordena, ¿no? Y empiezan ahí. Y empiezan salidas elegantes, que también se dijo un poco antes, ¿no? Bueno, empiezan a ordenar, por ejemplo, bueno, haga otra audiencia pública, más participativa, no sé qué, y después, adelante. O sea, empiezan a transformar las medidas cautelares. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que sostener. Muchas veces también una acción judicial hace que la gente no salga más a la calle porque dice, no, ya están los abogados y abogadas, ya hay una medida cautelar, entonces no salgamos, ¿para qué? ¿No? Si no hay peligro ahora. Ojo con eso también, ¿no? Hay veces generamos esa sensación nosotros, los abogados, de que bueno, ya está controlado, y bueno, me parece que está bueno. Eso es una reflexión de lo que venimos hablando y un poco lo que dijo Soledad antes, ¿no? De estas reflexiones sobre la calle, etc. Y también con la encuesta. Yo en la encuesta, yo contesté otra, porque en realidad es una mezcla entre... O sea, debo haber sido el único, porque perdí por goleada. Había un 1%, es cierto. Bueno, era yo solo, creo. Pero porque entre otra, porque para mí es una mezcla entre varias. Pero bueno, sobre todo entre judicial y calle, ¿no? Pero la calle para mí es clave. Y muy pocas veces, a pesar nuestra, a mí me encantaría decir que somos superhéroes los abogados y abogadas, ¿no? Pero muy pocas veces un verdadero conflicto socioambiental grande se solucionó solamente con la acción judicial. Eso yo lo sostengo. Digo. No quiere decir que después la acción judicial fue determinante, fue muy importante, está muy bien planteada, con mucho laburo, eso no tengo duda. Pero si no hay una calle, un sostén, una opinión pública, una disputa de sentidos en la sociedad, no se gana. Y en este caso también. El gobierno gobierno y quienes quieren instalar este tipo de cosas con una desconexión muy grande con la realidad, ¿no? Bueno, ya lo vemos no solo con estos temas. Venían del chubutazo, como hablábamos. Y hablando de chubutazo se puede hacer. Lo que hizo Sapsay, a ver, para mí no es nada inocente. Sapsay es abogado de Pan American Silver. O sea, tengámoslo en cuenta, ¿no? ¿Saben quién es Pan American Silver? La gran minera enorme que quiso entrar y que quiere entrar en Chubut, por lo que se hizo el chubutazo. O sea, Sapsay lejos está, o sea, si bien es un abogado con conocimiento de derecho ambiental, no es un abogado ambientalista. Eso hay que decirlo. Es un abogado que trabaja para quien le pague y para el lado que le pague. No me parece que una persona de el conocimiento de causas judiciales ponga esa foto, bueno, hace sospechar mucho. Eso porque no lo nombró antes también. Después, bueno, el tema de los mitos que están diciendo es increíble y lo que hay que pelear, bueno, es en el territorio, estas semanas en Mar del Plata, bueno, no solo eso, también parte del movimiento, por ejemplo, gran parte del sector pesquero, arregló de alguna manera y ya un poco está al margen de todo. Porque tuvo una reunión ahí con Cabandier donde arreglaron subsidios y arreglaron un seguro. Entonces un poco como que se sienten, entonces hicieron un poco los tontos. Incluso eso es lo que contestó el doctor Saín para decir, lo dijo en una entrevista de radio, diciendo, miren, sí. Nosotros no solo no estamos de acuerdo con las acciones judiciales que se están haciendo, cuando le decían, ¿usted por qué está en la foto? Sino que nuestro sector ya arregló con el gobierno. Bueno, digo, para tener un poco en cuenta cómo empiezan a hablar, y empezaron a hablar, incluso alguien empezó a hablar del Dubái, ¿no? Y ahí empieza el déjà vu, que Mar del Plata se puede convertir en Dubái, como si, no sé, Soledad quisiera, o vos, Gonzalo, quisieran que Mar del Plata sea Dubái. Digo por los marplatenses que conozco, si hay más, pienso, ¿no? Digo, quieren ser Dubái, ¿no? Como que, y lo mismo decían en el 2012, 2013, se acordará Marta, bueno, y aquí, quienes estuvieron en esas luchas,
cuando se empezó a instalar Vaca Muerta, ¿no? Que nos vamos a convertir en Dubái. Ahora hoy se desconoció el índice de pobreza, y es desesperante, ¿no? Porque continuamos repitiendo incesantemente los mismos caminos con los mismos y obviamente con peores resultados, ¿no? Un país que solo apuesta a más extractivismo para intentar obtener resultados distintos y desconociendo la historia un poco de América Latina. En ese sentido, y digo, Mendozazo 2019, ¿no? Ahí la veo a la... ¿Dónde está la compañera Julieta? Bueno, capaz que se fue. A ver si está. Eso es bueno saber si está. Julieta, si escucha a los demás, no está Julieta. Porque si no prendería la cámara. Ahí la agarré. Mirá. Pero no le digan nada, pero si aparece después, le decimos. Pero digo, no, me acordaba del Mendozazo fines de 2019 o el Chubutazo fines de 2021, donde el Estado y el gobierno no supo cómo reaccionar, entonces fue como un punto ciego. En cambio, en este fue distinto, se alinearon, ¿no? Vieron que eso, crearon un discurso. Alguien preguntaba ahí de las ganancias económicas. Ustedes saben que Argentina ha modificado su legislación petrolera típica de los 90. Y ahí está Julieta, mirá, alguien le avisó. Alguien le avisó. Julieta, ¿dónde estaba Julieta? No escuchando. Había ido al baño. Pero bueno. Perdón. No. Escuché. Estaba hablando de Mendoza todo. y te nombré, por eso. Estaba acá, escuché todo, Bien, pato que se me tildó la computadora. Bien. Tenemos bueno. Contá que me llevaron detenida también. Es verdad, claro. Bueno, a ella la llevaron detenida y me llamaba una abogada detenida. Yo no sabía qué hacer. Me causaba no gracia no era justo la palabra, pero era una desesperación de acá, diciendo, está detenida, Julieta, ¿cómo? La abogada detenida, ya si está la abogada detenida, bueno. Pero bueno, no. Digo, en este caso sí le pusieron relato. Y además de lo que conté, ¿no? De la asesora, ¿saben cómo se llama la asesora esa, Kelper? El apellido, ¿saben cuál es? Es increíble. Les juro que no es joda, ¿eh? Se llama Drinkwater. O sea, no me sale, no soy muy bueno en inglés, pero lo entendieron, ¿no? Drinkwater, se llama Anne Drinkwater. Anne Drinkwater, que fue y es asesora del gobierno Kelper en temas petroleros, es CEO, o sea, es una de las directoras de Equinor. Digo, para que tengamos una idea. Eso ahora. Pero además de eso, la legislación fue modificada, típica de los 90, para generar grandes ganancias a las empresas petroleras con la excusa del riesgo. Entonces, se le puso que los proyectos petroleros offshore van a pagar de por sí la mitad de las regalías, o sea, el 50% de las regalías, en vez del 12%, que ya es bajísimo a nivel mundial. En Bolivia incluso le han llegado a cobrar 50%, pero ponerle el promedio es 25, 24, bueno, nosotros cobramos 12%. En el caso offshore va a ser 6%. No solo eso, sino que tienen un artículo especial que se le garantiza el 60%, que no tienen que ingresar el 60% de las divisas que generen. O sea, ni siquiera son divisas que generan en el país, sino que se van a comerciar directamente afuera. Digo, para tener un poco el contexto económico también del Dubái, ¿no? El futuro Dubái. Y obviamente que hay que tratar de salir a la civilización. Un poco se hablaba antes, ¿no? Todos cargamos nafta, nos dicen eso. Incluso el otro día lo dijo el presidente YPF, un poco chicaneando, dice, yo quiero ver si esos ambientalistas que salieron a marchar, si cargan nafta, ¿no? Primero que no va a ser petróleo, igual está mal, ¿no? Pero digo, no va a ser petróleo, pero más allá de eso, más allá que eso, es lo que siempre nos dijeron, los celulares, son cosas tan bien, o sea, se comen como 20 años o 25 años, increíble, de debates de ecología política, porque son como grandes déjà vu esto, ¿no? Y obviamente y se está disputando un concepto que es muy importante, que tengamos en cuenta, bueno, el último libro de Maristela se llama así, que tiene que ver el tema del concepto, no solo el concepto, sino qué es la transición energética. Ese concepto se lo está tratando de apropiar. Y en nombre de la transición energética se acepta todo ahora. Todo. Todo es transición energética. La energía nuclear es transición energética. Esa es la última, incluso seduciendo a sectores de todo tipo. Esto lo dijeron como parte de la transición energética. La minería en San Juan es parte de la transición energética. No solo la del litio, sino también la de metalífera, porque necesitamos los minerales para que cada estadounidense
tenga su Tesla propio, ¿no? Un poco volvemos a hacer la zona de sacrificio, el sur global, para ahora en nombre, el nuevo altar es la transición energética. ¿Vieron? Un altar ahora distinto, ¿no? Antes era el altar del desarrollo, ahora ni siquiera eso para nosotros, sino de la transición energética, y que si no, no somos buenos ambientalistas. Todos formamos parte de la cultura del petróleo, además, ¿no? La cultura del petróleo se arraigó, pero totalmente, una energía barata, relativamente fácil de transportar, que generó un verdadero empuje absoluto en la sociedad mundial, eso no hay duda, y además en Argentina con la historia de YPF, que es una historia muy arraigada en nuestros corazones. O sea, en el imaginario social YPF, de todo, me acuerdo de las películas de Pino hablándome de la primera YPF, cuando la cuestión del cambio climático no existía, ¿no? Obviamente. YPF desarrolló el país en base al petróleo, o sea, realmente desarrolló el país, fundó pueblos, escuelas, caminos, de todo. Y lo hizo en el norte y en la Patagonia, o sea, hay ciudades enteras que le deben su vida al petróleo. Pero bueno, eso obviamente no está, entonces eso hace todo más difícil, ¿no? Tratar de salir de esa cultura del petróleo que tenemos tonto. No solo nuestras estructuras económicas y sociales están arraigadas a esta cultura del petróleo, sino también nuestras estructuras cognitivas y mentales, lo que contaba recién. Entonces todo hace más difícil. Pero no por eso debemos capitular, ¿no? O abandonar, porque ha pasado. O sea, ante el embate tan fuerte, muchos capitularon, abandonaron. No tenemos que tener miedo de eso. Tenemos que seguir disputando, ¿no? Yo les pido, pero casi encarecidamente, de no tener miedo de disputar sentido, de no disputar los consensos, entre comillas, que genera el propio poder fáctico, que nos hace quedar como locos, totalmente radicales, no de Unión Cívica, radicales fundamentalistas. Fundamentalistas, no me salía la palabra, ya te das cuenta, no me salía. Y además menos bastardeando nociones como la de justicia social y transición energética, ¿no? Porque se han bastardeado con este tema eso. No hay modo alguno que la ampliación de la frontera hidrocarburífera a través del offshore en aguas profundas pueda ser aceptada en el marco de la transición energética. Esto es un retroceso. O sea, podemos discutir hasta cuándo seguiremos con la cultura del petróleo. Ampliar nuevas fronteras sobre el mar ultraprofundo no puede ser nunca parte de la transición energética. Bueno, pero ya hablo mucho. Nunca puede ser una buena opción. Nunca, jamás. Siempre es el camino contrario. Y el camino que nos imponen del norte, ¿no? Eso es muy importante. Bien. Pero bueno, no sigo porque sí. Gracias, Quique. Me quedo ahí con una cuestión para resaltar esto de que a veces en la cuestión judicial, jurídica, tener los mejores fundamentos y argumentos no garantiza un resultado a largo plazo. Eso lo tenemos que tener en cuenta también para quienes estamos ejerciendo este tipo de acciones, que no nos resulte tan pesada la carga del litigio, ¿no? que es bastante compleja. Bueno, muy buenas todas las exposiciones hasta ahora. Vamos a empezar a cerrar, que se ha extendido, por suerte, un poco más de lo previsto, pero bueno, han sido tan interesantes los testimonios y las exposiciones de cada una, que esto ha llevado a que se extienda un poco. Previo al cierre, vamos a pedirle ahí a Javier, y un poco a modo introductorio, teniendo en cuenta lo que contaba al inicio de este encuentro, que el eje transversal de todos los conversatorios de aquí en adelante va a ser el trigo HB4, trigo transgénico, que nos cuente un poco de qué trata esta cuestión, y si existe algún cierto paralelismo entre este modelo extractivista y este otro modelo extractivista que tiene como proyecto la exploración offshore. Javier, ahí si quieres habilitarte, adelante nomás. Buenísimo, bueno, sí, hago un breve cierre personal de lo que veníamos hablando, me parece sumamente interesante, y creo que son las discusiones que tenemos que dar, y cuidado con no caer también en ese engaño de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Con esto de que todos tenemos de alguna manera que como sostener esta matriz hidrocarburífera porque tenemos un auto, y no, hay un Estado que es quien tiene que asegurar la transición energética, porque estamos en el medio de la crisis global ambiental más grande que el ser humano le tocó vivir, y es fundamental que los estados, obviamente, tomen la iniciativa con respecto a esto, y las sociedades después acompañen. Lamentablemente hoy estamos al revés, son las sociedades las que están haciéndose presentes en la demanda por esta transición necesaria y urgente. Entonces, cuidado, porque siempre aparece ese engaño de, bueno, todos
y todas tenemos un vehículo, todas y todos tenemos ganas de tener calefacción en invierno o refrigeración en verano. Bueno, no hay que entrar, me parece, en esa discusión argumentativa de enorme reduccionismo que muchas veces entramos. Con respecto a lo que comentabas, me parece que sí, que siempre hay detrás de esto que creo que también Quique muy bien explicitaba, este mal desarrollo y este proceso de, ya son centurias, ¿no? de usufructo de los territorios, una mala, yo digo, una mala interpretación de los procesos naturales. Porque la idea de generar un trigo resistente a un, en este caso, químico, pero que es un químico orgánico, ¿sí? Un organofosforado, que es el glufosinato de amonio, como hablábamos al principio de este espacio, que tiene una enorme potencialidad ecocida, y es básicamente porque es generado por una bacteria para lograr sobrevivir por encima del resto. Entonces, obviamente a una escala muy micróbica, desarrolla explosiones de glufosinato y genera a partir de ahí la subsistencia en un ecosistema de muchísima competencia, ¿no? Como es el bacteriológico. Bueno, pensar que en el laboratorio podemos sostener y desarrollar y aumentar los efectos de este organofosforado para asegurar la subsistencia de un cultivo que encima tiene la potencialidad de presentarse como correlación de la soja, ¿no? Y poder en un mismo espacio de territorio cambiar estos cultivos y pasar del glifosato al glufosinato, dependiendo del momento en el año en el que estemos. No es ni más ni menos que seguir desarrollando una política de extractivismo de nuestros territorios y de ecocidio en el contexto en el cual hoy estamos, porque no podemos disociar la realidad en la que hoy estamos frente a la mayor crisis de pérdida de biodiversidad que le tocó vivir al ser humano, con el tipo de producción en el cual estamos eligiendo apostar, ¿no? Porque acá tenemos, como decías al principio, una empresa argentina desarrollando un trigo con ciertas resistencias y con genes que les permiten, por ejemplo, sobrevivir a espacios de sequía, y obviamente resistente al glufosinato de amonio para poder sobrevivir a las mal llamadas pasturas invasoras y yuyos y demás, que son parte de la biodiversidad necesaria, ¿no? Por supuesto. Sino también pensar que en ese proceso o en ese desarrollo estamos incorporando a la matriz científica argentina, porque están detrás de eso también científicos del CONICET. Entonces digo, ¿a dónde estamos hoy apuntando cuando pensamos un sistema de desarrollo que incorpore a nuestra biodiversidad, y a dónde hoy estamos invirtiendo para generar un sistema de desarrollo que lo que hace es permitir que cualquier territorio sea producto de una transformación productiva para después exportar granos y tener divisas? Digo, estamos como equivocando el rumbo en el lugar en donde hoy estamos repensando nuestra matriz productiva. Y la biología y la ciencia tiene ahí un rol fundamental, no solo en pos de generar estos avances tecnológicos que están al servicio de este sistema, sino también en pos de empezar a denunciar y empezar a visibilizar los caminos posibles de una producción diferenciada. Empezar a entender que en la situación en la que hoy estamos necesitamos reivindicar y revalorizar a los sistemas de producción ancestrales, a los sistemas de producción de saberes populares, que lo que hacen es darle un valor a la tierra per se y no pensar de qué manera yo sostengo productos de manera única o monocultivos que no van a hacer más que acrecentar esta gran pérdida de biodiversidad. Creo que esto es un pie para futuras charlas, pero me parece que entender que el trigo HB4 hoy es la punta de lanza de un sistema que va a seguir buscando generar nuevos transgénicos que tengan resistencias a nuevos químicos, que en muchos casos pueden surgir de naturaleza y en muchos casos solamente de laboratorio, pero que tienen como objetivo eliminar biodiversidad para asegurar territorios de producción. Y eso es nuestra sentencia en un momento como en el que estamos de crisis global. Una vez más, ratificando lo que decía Quique, el camino incorrecto, digamos, el camino que no deberíamos tomar es el camino que estamos tomando, pero bueno, lo que nosotros vemos con tanta claridad, evidentemente quienes nos representan, quienes toman las decisiones por nosotros, no lo ven de la misma forma, ven a la tierra como una mercancía, como un recurso, y no necesariamente como un bien colectivo del cual todos deberíamos poder nutrirnos. Bueno, nos hemos extendido bastante más, vamos a ir cerrando de a poquito. Tenemos una brevísima encuesta más para compartirles, y con esto vamos a dar el cierre. Acá la vamos a lanzar brevemente.
La cuestión es optimismo versus pesimismo. Les consultamos qué piensan a través del proyecto de exploración. ¿Se detendrá? ¿Continuará? ¿Van a avanzar el proyecto de exploración petrolera? ¿Continuará detenido? Esto hablando a largo plazo. ¿Y qué piensan en relación al trigo transgénico HD4? ¿Si continuará su producción? ¿Si se dejará de producir? ¿Cómo ven un poco la perspectiva? Esto es hacer un poco de futurología, pero bueno, es gratis y podemos hacerlo en este momento. Muy bien. Bueno, ya ha terminado, han votado, siguen votando, todavía quedan algunos más. Por suerte triunfa, por un lado, el optimismo en relación a la exploración petrolera, un 70%. Vamos a dar por terminada y a compartir los resultados. Sí, acá tenemos un 70% que piensan, que pensamos que este proyecto continuará detenido, ojalá que así sea. Un 30% es un poco más pesimista y sostiene que esto va a seguir avanzando, y en relación al trigo la cuestión es inversa. Parece que sostenemos que continuará su producción, por lo menos en el mediano plazo, y un puñado de optimistas piensan que esto se dejará de producir. Bueno, empezamos a cerrar este hermoso espacio con algunas reflexiones. En lo que a mí respecta, me quedan muchos conceptos lindos que hemos adquirido, muchas experiencias que hemos compartido, y un pensamiento que necesitamos fomentar, que tiene que ver con el sostenimiento de la acción en las calles, que es lo que hace que nosotros podamos manifestarnos frente a estos proyectos, el sostenimiento también de los procesos judiciales con todo lo que eso implica, desde todos los aspectos posibles, y también la cuestión administrativa, es decir, este combo de administrativismo, de cuestión judicial y principalmente de acción y visibilización y comunicación en las calles, frente al avance de proyectos extractivistas como los que estamos viviendo. Y necesitamos también abonar, y este es un pensamiento propio, necesitamos abonar un poco más la cuestión de la transición de esta democracia representativa que hoy nos convoca y nos rige de alguna forma, porque evidentemente estamos representados por funcionarios que no nos representan, o por lo menos que no representan a la mayoría del pueblo, sino que hacen uso y abuso de ese poder en relación a la representación de una mínima parcialidad que va en relación a la cuestión económica. Y necesitamos transitar hacia una democracia participativa, ¿no? En la que nuestra voz, nuestros deseos, nuestros pensamientos sean realmente reflejados en políticas públicas, y que ese pensamiento tiene que estar siempre basado en base a la información, ¿no? Criterios básicos: acceso a la información, que nosotros estemos bien, correctamente informados, oportunamente informados, suficientemente informados, y que en base a eso podamos tomar libremente nuestras decisiones en relación a estos proyectos que de forma directa o indirecta siempre van a tener una incidencia sobre la comunidad local, en este caso, si se quiere costera, pero en el mediano, corto y largo plazo, sobre todo aquel habitante, humano o no humano, que pise este territorio. Así que bueno, nada más que agradecer a los participantes, a Quique, a Soledad, a Verónica, a Javier. Han sido enormes los testimonios, y bueno, obviamente, muy probablemente los estemos molestando más adelante. Esto es una cuestión que no termina, y quizás dentro de unos meses podamos tener algunas actualizaciones, ojalá favorables, de este tipo de cuestiones. Gracias a todos por participar, gracias por tomarse un tiempo, por dejar sus cuestiones habituales, cotidianas, para informarse, sean también un medio de difusión de todo esto que estamos compartiendo dentro de lo posible. Y bueno, también agradecer al equipo de comunicación que ha estado trabajando durante esta semana para que esto se pueda llevar a cabo y que salga, por lo menos a mi criterio, tan lindo como ha salido. Uno más, y va a sonar como director de Concelter, pero necesitamos que cuando cierren la sesión les van a aparecer 2 preguntitas. No es que van a tener que evaluar nuestro comportamiento, ni mucho menos, pero van a ser 2 preguntitas que nos van a servir luego para la finalización
de este hermoso proyecto para poder rendirlo. Los esperamos en los encuentros siguientes y espero que hayan disfrutado de estos minutos compartidos. Un abrazo grande para todos. Chau, chau, gran abrazo. Hasta luego, abrazo. Gracias, abrazos a todas y todos.